Hola, bienvenidos a esta nueva formación. Me presento, mi nombre es Dani Estefanía Canacuán, soy psicóloga y en esta oportunidad, en el módulo número 6, hablaremos acerca de esa preparación para los exámenes y evaluaciones que nos presenta pues nuestra formación como tal. En la lección número 1 hablaremos de las estrategias para la preparación de los exámenes o evaluación. ¿Cómo puedo mejorar la preparación de mis exámenes? Aquí tenemos unas ciertas características donde ustedes pueden tenerlas en cuenta. ¿Listo? Número 1. Trabajar diariamente para asegurar de que entiendas la materia. Es importante el revisar tus apuntes para que constantemente pues entiendas de lo que se trató la temática o de lo que vas a estudiar. ¿Listo? Otra característica, estudiar cada tema. Hablábamos en el anterior módulo de subrayar, de hacer esquemas o resúmenes. Estas son técnicas muy importantes a la hora de estudiar. Entonces facilitan la comprensión de la información, facilitan el tiempo también en el cual tú le pongas atención a estas temáticas. Entonces ayudarán a que tu información como tal, todo depende de tener apuntes muy claros, muy organizados para volver a retomar esos apuntes para las evaluaciones o exámenes que se te presenten. Otra característica es cuando un tema queda bien aprendido, no se olvida fácilmente. Lo que hablábamos acerca de relacionar también acerca de las temáticas en lo que habíamos tenido experiencias vividas, en relacionarla en otras temáticas. Entonces entre más comprendido sea la temática o la enseñanza como tal, pues va a tener mayor seguridad a la hora de realizar un examen. Otra característica es, cuando se aproxime el examen tenemos que repasar para afianzar más en la memoria. Siempre pues en continuo estudio, cuando se acerque la fecha o la hora del examen, pues por lo menos al día anterior volver a recordar conceptos para que la memoria pues esté un poco más fresca y no solamente en acudir conceptos o definiciones de aprendértelo repetitivamente, sino que también poderlos entender. Entonces ayuda a que tu memoria a largo plazo pues vaya contextualizándola un poco más. Otra de las características es cuando se ha trabajado y se sabe el examen. Aquí hablamos un tema de los nervios, de las inseguridades como tal. Cuando tú tienes la seguridad de que te has aprendido una temática muy bien, pues se sabe que se ha trabajado muy bien en esas temáticas y por ende te sabes las respuestas del examen. ¿Listo? Ahora dice, ¿cómo puedo mejorar la realización del examen como tal? Hay unos ciertos factores en el cual tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar el examen. Número 1, perdiendo los nervios antes del examen. Siempre se sabe que la palabra examen o evaluación en diferentes sujetos es momento de angustia, es momento de inseguridad, es momento de nerviosismo. Ante todo eso, pues tenemos que tener en cuenta que esos nervios obviamente no nos sirven de nada, pero pues que están muy presentes, pero aquí vamos a manejar algunas técnicas para poder perder dichas emociones. Número 2, procura relajarte. El procurar relajarte viene acompañado de unas técnicas psicológicas que son muy importantes, como es la técnica de relajación. La técnica de relajación para un estudiante ayuda a uno a poder respirar bien, a manejar diferentes técnicas para poder meditar, para poder que la mente esté un poco más despejada y se vaya minimizando esos nervios. Número 3, no te comas los libros antes del examen. Se determina que hay un tiempo estipulado para que tú estudies. Es el momento de que antes del examen, pues no te acumules de mucha información porque se ha venido como un proceso de estudio anteriormente. Entonces eso ayuda a que la memoria y que el cerebro pues no vaya trabajando de la mejor manera y ayuda a que te confundas, a que pasen mil cosas en la hora de comprender una temática.
Otra característica es no hables con tus compañeros antes de realizarlo. Esta temática pues ayuda o mejor dicho interfiere en ese proceso, en la seguridad como tú como estudiante tienes de la temática aprendida. Esto quiere decir de que muchas veces se reúnen tus compañeros a preguntar qué entendiste, qué eso, y eso pone en duda de lo que tú ya has aprendido, porque ellos van a mencionar diferentes definiciones, diferentes temáticas de cómo ellos lo entendieron, pero va a ser muy diferente a la capacidad que tú tengas para entender esa temática. Entonces te vas a confundir. Otra es, no intentes comprobar si recuerdas todos los temas. A veces ese proceso de estudio, como les decía, no es de memorizar, sino de aprender un concepto, una temática. Entonces, a la hora de volver a recapitular dichos conceptos, te vas a confundir de temáticas, entonces pues no es recomendable que tú trates de repetir esa información, sobre todo horas antes de un examen. Otra característica es, debes dormir bien y descansar lo suficiente antes del examen. Esto viene acompañado de un buen descanso, una buena alimentación, un buen estado incluso mental de la persona para poder ejercer estos temas. Cuando hay mucha tensión, significa que no has dormido bien, significa que no comes bien, entonces eso va a interferir en tu proceso mental como tal y en el proceso también de aprendizaje, mencionando pues de que se te va a dificultar por esos estados físicos o de esos estados físicos y mentales que los tienes mal, o sea que no están acorde a tu rendimiento o a tus actividades diarias. Otra de las características es no dejes todo para el último momento y si lo haces te das tiempo a que la memoria pueda asentar la información que recibe. Es importante que, como les mencionaba, de que no estudien temáticas o conceptos muy amplios, muy difíciles de entender, pocas horas o pocos días antes del examen. Es un proceso en el que de lo que hablábamos de los apuntes, de que es una jerarquización de un proceso en el que tú aprendes, vuelves, los estudias, los entiendes y es así como solo vas a refrescar tu memoria, más no repetir o necesariamente memorizar conceptos. La mente y el cerebro pues se van a aturdir y te vas a poder confundir. Otro es cómo organizar el tiempo que dispones durante el examen. Aquí veamos unas ciertas características o ciertos tips que ustedes pueden utilizar. Número 1, dice, es necesario conocer el valor de cada cuestión o de cada pregunta. En este punto, pues es más prudente responder una pregunta que vale 3 puntos a una pregunta que solo vale 1. Entonces, tener en cuenta de que cuál es la que más me conviene contestar, básicamente, de cuál me beneficia más a tener preguntas un poco más fáciles, como se puede decir. Otra tip es, se hace una distribución rápida del tiempo. Cuando te entregan el examen, tú haces una revisión así a la ligera y miras cuáles son los conceptos más difíciles para ti en ese momento para poder llenarlos. Entonces, atribuyes mayor tiempo pues a la pregunta que no entiendes. Entonces te hace que las otras preguntas pues tengas una certeza de que las estás respondiendo bien. Otro tip, se debe comenzar por las cuestiones que mayor valor tengan. Lo que mencionábamos de asumir una valorización de cuál es la pregunta más importante. Dice, otro tip es, cuando no hay tiempo para responder alguna cuestión, se debe expresar las ideas básicas, aun que sea de manera superficial. Es importante que no dejemos ninguna pregunta como tal en blanco, al menos de tener como ese significado de valor a la pregunta, de responderla así sea superficialmente, pero responder un concepto que se relacione a esta. Eso te ayudará pues a subir puntos en tu examen. Otra de los tips es procura ser claro y breve. Más que todo estos tips son en preguntas abiertas.
entonces donde se toma como la necesidad de escribir, la necesidad de pensar un poco más, de sintetizar, entonces ser un poco más claro y preciso en lo que la pregunta te está mencionando. Entonces te ayuda a asumir puntos. Ahora dice, ¿cómo revisar y corregir el examen? En este punto tenemos dos características principales, lo que son el contenido y la forma. El contenido es asegurar que estés contestando todas las preguntas y que las respuestas estén completas. A la hora de entregar tu examen, ojalá puedas distribuir bien el tiempo y poder volver a revisar tu examen. Pues revisa de que todas las respuestas estén correctas, de volver incluso a leer y que te complementes con la respuesta que tú diste. Entonces es una buena manera para asegurarte de que tú lo vas a entregar mejor, ¿listo? Para tener una puntuación mucho más alta. La otra característica es la forma. La presentación es que esté sin borrones, sin tachaduras, con una letra muy visible, que no esté que no se entienda básicamente. Entonces también podemos como darle como esa revisión, esas preguntas que son sobre todo abiertas. Revisar las faltas de ortografía y los posibles errores que tengan que ver con ese estilo. Por eso es muy importante que tú organices el tiempo de tu examen para poder hacer todo este tipo de procesos y entregarlo de la mejor manera. Bueno, gracias por su atención. Recuerden que en esta lección miramos algunos tips en el cual ustedes pueden implementar a la hora de hacer exámenes o evaluaciones. Los invito a la siguiente lección, que hablaremos acerca de unas técnicas de relajación a la hora de hacer un examen. ¿Listo? Muchas gracias.